Hola jóvenes, mi nombre es Alison Elena Romero. Estaré con ustedes en este espacio pedagógico de español, impartiéndoles nuevos conocimientos, esperando sea de mucho provecho para ustedes y puedan tomar sus anotaciones. Los objetivos para esta clase de este tema de la coherencia pragmática, la progresión temática, es definir el concepto sobre coherencia pragmática y progresión temática y enlistar los tipos de coherencia y los tipos de esquemas de progresión temática. Cuando hablamos de coherencia pragmática, es un texto que tiene coherencia, está adecuado constantemente de texto y contexto, es decir, controla que lo dicho en el texto sea compatible con el contexto extraversal. Cohesión y coherencia van siempre juntas en el proceso comunicativo. Muchas ocasiones, en el empleo inadecuado de los elementos de la cohesión trae como consecuencia la falta de coherencia. La coherencia es una de las propiedades semánticas, es decir, la relaciona más con el aspecto significativo de las oraciones que forma parte de un texto. La coherencia e intercambio es la relación formal de carácter morfosintáctico. Los principios de la cohesión son específicos de cada lengua. De acuerdo con las normas gramaticales, los principios de la coherencia son universales. Hay dos tipos de coherencia, la coherencia global y la coherencia local. Cuando hablamos de coherencia global, tiene que ver con la unidad temática del texto, o sea, el tema central que ha dado al texto como realidad, como la totalidad, que las distintas partes mantengan la relación del significado y que haya una adecuada progresión temática. Y la coherencia local se refiere a la unidad temática de sus segmentos, al sentido cabal de cada enunciado. Existen mecanismos de la coherencia, como la casualidad, la certeza, las consecuencias y la condición. Cuando hablamos de casualidad, se establecen relaciones de causa, efectos. Sus nexos son por qué, puesto, que, pues, a causa de, supuesto, que, como que. Y la certeza refuerzan ideas que el autor representa en el texto. Sus nexos son, evidentemente, seguramente, de hecho, desde luego, claro, además. Cuando hablamos de consecuencias, relacionan la continuidad de las ideas plasmadas en las frases de oraciones o párrafos. Algunos de sus nexos son, pues, de este modo, luego, por lo tanto, ahora bien, con que, por consiguiente. Y condición son aquellos que establecen un requisito para que se cumplan lo expresado en la oración, principalmente entre los elementos que se utilizan con este fin, que están con tal que, ya que, así que, siempre que. La coherencia semántica. Cuando hablamos de coherencia semántica, estamos hablando de un proceso cognitivo de expresión, de interpretación textual. Está regido por 4 macroreglas que hacen referencia a otras operaciones y como receptor llevamos a cabo nuestro proceso comprensivo e interpretativo. Tenemos la primera macroregla de supresión u omisión. Dada la secuencia de las proposiciones, se suprime la información que no es necesaria para interpretar lo que sigue en el texto. Un ejemplo sería: pasó una chica, llevaba un vestido verde, de repente tropezó. Se puede suprimir la proposición, lleva un vestido verde. La segunda regla es de selección.
Cuando hablamos de selección es cuando nosotros seleccionamos lo importante de esa oración. Y cuando hablamos de interacción o construcción, se funde en uno o dos conceptos constitutivos. El concepto que resume las consecuencias no necesarias que tienen que estar presentes en el texto porque forma parte de nuestro conocimiento del mundo. En el ejemplo fui a una estación, compré un billete, me acerqué al andén, subí el tren partió. Aplicar la regla de construcción se obtiene la siguiente macroposición. Viajé en tren. Y la regla de generalización se extrae de las características particulares de una serie de objetivos, lugares o personas extrayendo lo que es común. De este modo suelen sustituir los binomios por un hipernomio. Del ejemplo está el suelo, había una muñeca y un tren de madera. Dispersos se encontraban también algunos puzzles. Se puede derivar una macroposición. En el suelo había juguetes. Progresión temática. Se define como el mecanismo por el que se dosifica y organiza el desarrollo de la información en el texto. Es por tanto uno de los fenómenos que más claramente manifiesta la coherencia textual, y puesto que para que un texto presente esta propiedad textual a desarrollar a un tema tópico de manera que progresivamente se vaya añadiendo información nueva a la información ya conocida por el contexto. Cuando hablamos de progresión temática se representa el armazón de textos, ya que se supone la contratación y conexión jerárquica de los temas. Hay tres esquemas de progresión temática. La progresión de temas constante a un mismo tema que se le van asignando distintos ramas, es decir, el mismo tema aparece sucesivamente en oraciones con ramas diferentes. Un ejemplo sería Gabriel es inteligente. Estamos hablando de Gabriel, que es muy rápido pensando. Gabriel que siempre dice cosas oportunas. Y ese esquema más simple con el escritor no pone en peligro la interpretación, ya que el lector difícilmente se extravía a ver siempre un punto común. En este caso es Gabriel entre todas las frases. También está la progresión temática evolutiva o lineal, que responde a una conjugación de temas, esto es rema de la proposición o parte de ese se convierte en un tema de la siguiente. Ejemplo, esta mañana he estado en la peluquería. ¿A dónde he estado? En la peluquería. También esta vecina, la vecina, me ha dicho que es frecuente la exposición de un acontecimiento en el que uno causa a otro. También está la progresión de temáticas derivadas. Puede entenderse como una variedad de dos esquemas anteriores. Al ser tema constante, un colectivo o un objetivo llamado hipertema. Este se puede descomponer en partes de forma resultado lícito tematizar los diferentes miembros llamados subtemas sucesivamente. Esto ha sido todo y espero que hayan hecho anotaciones. Los dejo con esta frase que dice, donde determinan el esfuerzo comienza el fracaso, nunca te rindas.